Bueno, tenemos algunas informaciones que tenemos que a ver un poco acá que nos envían los compañeros para actualizar todo, para que la gente conozca lo que pasa en el Poder Judicial al instante. Acá Perla envía que el próximo jueves 29 de julio a las 7:45 será la preliminar para el ex contralor José Enrique García por presunto uso de documentos no auténticos en el caso Ibesur ante la jueza Alicia Pedroso. Sí. Esto es cuando él se desempeñaba como director jurídico de la Municipalidad de Asunción. Otra información también que tenemos acá sobre la mesa de trabajo, Marcos, es que la jueza Ana Silveira Se apartó. se apartó del caso del ex rector de la Universidad Nacional de Asunción, Froilán Peralta. ¿Por qué se apartó la doctora Ana Silveira? Alega trato frecuente y amistad con el abogado Juan Villalba, Ya. que es... ¿Y para qué se presenta entonces ella Y, evi- a querer abrir un tribunal de sentencias si es que es su amigo? y evidentemente no sabía que integraba el... Mm. Marcos, Sí, los sí, tú. abogados no fueron notificados de la integración. No, pero vos sos miembro de un tribunal, se supone que vas A mirar por quiénes la son las carpeta, partes. traen a por la carpeta fiscal. ¿Quién vio? El abogado. Claro que vas a saber todo. Antes de abrir el juicio oral tiene que saber Súper irresponsable, entonces los ya es de entrada, ¿vio? procesados, los abogados defensores, los peritos, los testigos, Eh, todo ya tiene que mínimo. tener ya armado. No le quiere Marco a Ana Silveira. No, no, es que no le quiero. ¿Por qué no le voy a querer si ni le conozco? Bueno. Pero sabes que, Carlos, no sé si ya pasaste toda esta información. No, ya pasé todo, Bueno, ya lo pasé. que te quiero nomás decir ahí es que también, que es lo que yo creo que les falta tanto a los jueces, a los fiscales, que ellos no miden la temperatura social. Porque este es un tema, no es un caso común y corriente, es un caso de corrupción pública muy grande, en donde se generó todo un movimiento social con relación a este Claro, la sujeto. primavera estudiantil. Claro, entonces lo que los jueces tienen que empezar a entender y darse cuenta, yo sí soy juez, me han puesto este problema. Entonces, ajusto todos los mecanismos como para que esa audiencia no se frustre por mi culpa. Claro. ¿Entiendes? O sea, que se frustre por la defensa, por no sé, pero yo juez tengo que arbitrar todos los medios para que se lleve adelante. ¿entendés? Y ahí ese Y punto. eso es lo que eso es lo que Lo que dijo Marco es muy importante. ¿Y qué es lo que más importante, Vicky? Que la autoridad de control observe eso y le convoque a la jueza y le diga, ¿cómo usted no se dio cuenta? Claro, ¿Verdad? totalmente. ¿Cómo usted no se dio cuenta de que... Había sido de- ahora de tu amigo. No, no, es ahora. Que tu Ahora amigo... vos decís que es tu amigo. No, que tu amigo integraba el tribunal, o sea, integraba la defensa. Entonces, Sí, pero eso que digo la doctora es el punto neurálgico, la fuente de de todo lo que nos irrita como ciudadanos. Porque lo mismo pasaba con el caso Roberto Cárdenas. La jueza penal de garantía, ¿qué hizo? No le notificó de la audiencia a Roberto Cárdenas, de la audiencia preliminar. Sí, pero se nos pasó. No, es ni un caso común y silvestre. Yo sé que todos los casos tienen que ser importantes, pero este nivel se habla de un tema de corrupción, donde por ejemplo el techo de una escuela se cayó y gracias a Dios no mató ningún alumno, por ejemplo, ¿verdad? Eso vos tenés que cuidar con más que con celo, ¿verdad? lógico, totalmente. Como para integrar un tribunal, yo supongo que antes de aceptar le trae ya todo el panorama. Estos son los abogados, esta es la querella, estos son los procesados, ¿entiendes? Entonces ella analiza y dice sí, voy a integrar. Y si no puede, entonces ya dice no voy a integrar, entonces se hace otro sorteo y se integra con otra persona. Argumenta Así nomás tiene que trato ser. frecuente, dice que es su amigo y te. Sí. y sí, señor, pero bueno, vamos a redondear nuestra entrevista acá con la doctora Rivas. Quedamos cortos, ¿verdad? Sí, quedamos cortos. Porque, mira, pues yo empecé por el final nomás, que esta parte Y vamos a invitarle después Acá a la cuando doctora. dice motivadamente, dice, eso es fundamental y nada, ¿verdad, doctora? Claro, fundamental y incorporar todos los elementos que le lleven al juez al convencimiento de que sí vale la pena que este sujeto entre en prisión, por ejemplo, ¿verdad? Y eso forma parte de las obligaciones del Ministerio Público Así y mismo. o la querella. Así mismo es, así exactamente como estás mencionando. Bueno, hay otro trabajo que ellos hicieron que se llama Justicia en Pandemia. Y uno de los puntos que nos estaba hablando en el corte de la doctora es el control del trabajo de los funcionarios, ¿verdad? Sí. El trabajo en cuadrilla, cómo se controla
el trabajo de los funcionarios que se quedan en su casa supuestamente Así a trabajar, mismo, ¿verdad? sí, sí. Te explico un poco. Viste que cuando viene la pandemia se paralizan todas las actividades del país, ¿verdad? Entonces nosotros empezamos, y obviamente también la Corte Suprema de Justicia siguiendo las indicaciones del Ejecutivo, y por la crisis sanitaria, entonces también se paralizan las actividades del Poder Judicial, ¿verdad? Y si bien es cierto, en ese momento la preocupación y la focalización era el tema de salud, no tenemos que olvidar que el servicio de justicia también es un servicio indispensable de un Estado, ¿verdad? Entonces, el objetivo de la investigación, y después pasó en todos los países que casi tomaron todas las mismas medidas, pero después los poderes judiciales se organizaron muy rápidamente como para que el servicio no se paralice, ¿verdad? Yo quiero destacar algunas cosas positivas, Carlos, ¿verdad? Sí. En primer lugar, el tema del expediente electrónico, ¿verdad? Por primera vez, digamos que el expediente electrónico que tardaba tanto en ir instalándose, en un año avanzó, lo que probablemente se hubiese esperado muchos años para que avance por el tema de la pandemia. En segundo lugar, que también me parece importante destacar cómo cuando se generan actividades creativas podemos dar respuesta. Fíjate que se establecieron mecanismos de notificación por WhatsApp, Las consultas también. Las consultas, se A los establecieron notificaciones en la plaza para evitar ese conglomerado de cantidad de gente que ingresan diariamente en el Poder Judicial, ¿verdad? Entonces, esos fueron acciones positivas muy creativas. Ahora, ¿cuál es la nueva realidad del Poder Judicial y del país y probablemente en el mundo? Bueno, ahora con el tema de las vacunas probablemente cambie la situación, pero el Poder Judicial en algunos lugares sigue trabajando en cuadrilla, y ante esa nueva realidad el Poder Judicial tiene que empezar a generar nuevos mecanismos de control. Entonces, nosotros dentro de esta investigación, que este es un relato nomás ya la investigación, hemos sacado y hemos propuesto, por ejemplo, que los funcionarios trabajen por resultado. Vos le controlás a un funcionario por resultado. Por producción. Claro, o le controlás a un juez por producción, ¿entiendes? Porque ese control tradicional de marcación de reloj se terminó. Entonces vos tenés que generar mecanismos que diga, bueno, si Carlos Benítez esta semana va a trabajar desde su casa, el lunes y al viernes tiene que generar un montón de resultados desde el trabajo de su casa. ¿Por qué? Porque si se extiende el tema de la pandemia, de alguna forma hay que encontrar respuesta al trabajo en cuadrilla que hacen ahora, ¿verdad? Ahora creo que la Corte sacó una resolución por la cual los jueces ya tienen que volver a su despacho. Están volviendo. Y los jueces dicen que vuelvan también nuestros asistentes, que vuelvan los funcionarios que son indispensables. Ellos no solo no pueden hacer. Exacto. Bueno, ese es un tema central que hay que tener. El otro elemento que nosotros encontramos y que... Pero Vicky, ahí quiero hacer un paréntesis. Eso se tiene que extender a toda la función pública, no solamente en el Poder Judicial. Nosotros nos estamos, creo que ahora, centrando en el Poder Judicial, pero ese trabajo telemático aprobado por la ministra de la Función Pública como una prestación de servicio para que los funcionarios puedan cobrar, entonces se tiene que hacer en toda la función pública. ¿Por qué le estamos pagando? Totalmente. Los únicos que siguieron cobrando su salario íntegramente fueron todo el sector público, ¿verdad? Bueno, te interrumpí ahí. ¿Cuál es el tercer punto, doctora? No, y ahí lo que yo quiero hacer resaltar también que, y también está muy claramente en el informe, el modelo de gestión de los despachos. El modelo de gestión contribuye demasiado al contagio. ¿Por qué? Porque hay duplicación de funciones y eso genera duplicación de funcionarios en espacios pequeños, ¿verdad? Entonces, como sabemos que el Poder Judicial de aquí a no sé cuántos años no va a poder tener una nueva infraestructura, entonces lo que tiene que hacer el Poder Judicial es avanzar en el cambio de su modelo de gestión. Y ese modelo de gestión de las oficinas únicas
es lo que le ha salvado a la mayoría de los poderes judiciales de Latinoamérica. Fíjate que nosotros tenemos ese modelo tradicional de un juez, 2 secretarías. Y dentro de cada secretaría un montón de funcionarios. Entonces, lo que hay que es crear oficinas únicas. ¿Entendés? Entonces, ¿Cómo sería la oficina única? La única? oficina única, por ejemplo, se utilizan mucho los multidespachos, en el sentido de que vos tenés una oficina única, por ejemplo, para 4 o 5 jueces. ¿Entendés? Entonces vos tenés una sola mesa de entrada, tenés un solo sistema de notificación, tenés un solo sistema de búsqueda de expediente, tenés, o sea, vos aglutinás en un solo espacio una función que cumplen numerosos funcionarios, ¿entendés? Entonces se saca ese modelo tradicional de que vos tenés un juez acá y acá 2 secretarías con un montón de gente aglomerándose, y más la cantidad de profesionales que llegan diariamente y la gente que llega al Poder Judicial, ¿verdad? Entonces, esos son los 2 elementos que nosotros les recomendamos. Y el otro elemento es el tema de la utilización de los medios telemáticos. Y ahí nosotros les recomendamos a la Corte, que tampoco todavía no se resolvió, porque creo que hay apelaciones y nulidades de juicios orales que se realizaban por medios telemáticos, la modificación de la ley esta 6495, que permite a las partes recurrir al tema de las audiencias por medios telemáticos, pero esa ley se dictó en un contexto de seguridad para los jueces. Porque te acuerdas, ¿sabes? Que se fugó el narcotraficante. Entonces, por eso se crea, se promulga esta ley para que las personas procesadas por narcotráfico, y son muy peligrosos, puedan hacer sus audiencias desde sus lugares de reclusión. Bueno, esa ley salió antes de la pandemia. Nosotros ya estábamos adelantados como país. Los jueces recurrieron a esa ley para justificar las audiencias telemáticas. Pero esa ley establece ciertos requisitos que los jueces no cumplen. Uno es la fundamentación de por qué. 2 es todas las partes tienen que estar notificados de que va a ser por esos medios telemáticos, y el juzgado tiene que alegar el peligro, ¿verdad? Que alegaban ellos el tema de la pandemia. Pero ¿qué pasó ahí, Carlos? Que jueces tomaban decisiones inmediatas. O sea, por ejemplo, voy a tomarle a Carlos Benítez, que está en la penitenciaría de Pedro Juan Caballero, su audiencia, ¿verdad? Sin fundamentar la resolución. Y esa investigación hizo con nosotros Rodrigo Álvarez, que es un defensor público y investigó bastante el tema de los medios telemáticos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vimos ahí? Que no se puede adaptar las garantías a la virtualidad. La virtualidad tiene que adaptarse a las garantías. Y en algunos casos se dictaban sentencias muy elevadas a través de los celulares. ¿Entiendes? O sea, el pobre infeliz que estaba allá en la penitencia de Pedro Juan Caballero estaba recibiendo una sentencia de 10 años a través de sus celulares, ¿verdad? Entonces, el imputado tiene que tomar la decisión de querer hacer un juicio oral a través de los medios telemáticos. ¿Entendés? Entonces, esos aspectos nosotros le señalamos a la Corte. Y después creo que se anularon unos 2 juicios. Se anularon. Que se hicieron por medios telemáticos. Pero eso le preocupó, porque había anulaciones de la Cámara. Pero bueno, eso le preocupó a los ministros de la Corte. Claro, y creo que llegaron a casación o a la sala. Eso la Corte tiene que tomar una determinación al respecto. Y nosotros recomendamos la modificación de la ley. Y eso es demasiado fácil. 2 artículos, la Corte remite al Parlamento y el Parlamento puede incorporar 2 artículos de modificación de esa ley, ¿verdad? Para evitar nulidades, ¿verdad? Bueno, correcto. Llegamos estamos ya usando el espacio, pero para concluir, a ver un poco en 1 minuto o en 2, doctora, ¿cómo ves el Poder Judicial actualmente? Bueno, yo veo un Poder Judicial en transición, ¿verdad? En el sentido de que se nota una mirada diferente. Hay algunos esfuerzos que se está haciendo, sobre todo de la sala penal, en el sentido de tratar de enmendar algunos errores prácticos que se vienen dando desde la vigencia del Código Procesal Penal, y que de alguna forma nos vuelva otra vez a llevar en procesos muy lentos, inquisitivos,
con violaciones en materia de derechos humanos, como lo estaba señalando Marcos recién, ¿verdad? Yo creo que se necesita acciones más rápidas, reformas más profundas que generen un impacto sobre el sistema, ¿verdad? Porque las reformas que se hacen son reformas muy aisladas y en forma muy despaciosa que la ciudadanía no puede percibir esas mejoras porque son así muy del día a día. Se tiene que generar cambios profundos que la ciudadanía pueda percibir que realmente se le está dando un nuevo rumbo al Poder Judicial, ¿verdad? Y yo creo, Carlos, ahí si me permitís solamente decir dos cositas. Uno, creo que la ley de carrera judicial puede ser un elemento que puede cambiar toda la visión sobre el Poder Judicial. Y dos, los modelos de funcionamiento de los despachos. Y ahí te digo, el modelo de funcionamiento del despacho ahora como está desfasado, no contribuye a nada. El modelo de funcionamiento de la gestión de la Fiscalía está desfasado, no contribuye a nada. Porque son modelos que se implementaron hace más de 20 años cuando vino el Código Procesal Penal. Entonces ahora tenemos una nueva dinámica social, tenemos nuevos problemas, entonces hay que ir adaptando el funcionamiento tanto del Poder Judicial como de la Fiscalía a las nuevas realidades, ¿entiendes? Entonces solamente así vamos a demostrar que realmente se están haciendo esfuerzos que ahora no se perciben todavía. Correctísimo. Un Poder Judicial en transición. Sí. Así mismo. Hace rato ya estamos. Sí. Y bueno, hay algunos esfuerzos, dice ella. Por sobre todo esos esfuerzos penal. son insuficientes, se necesitan cambios más profundos. Y hay dinámicos, reformas rápido. aisladas, es lo que hay. Y entonces, así como comparto plenamente contigo, la sociedad no percibe. No en percibe. consecuencia, no sirve. Claro, las reformas tienen que hacerse más rápido y más grande. O sea, hay que avanzar, no hay que tener miedo del fracaso, pero hay que avanzar en grandes reformas que nosotros creemos que se deben hacer. Perfecto. Doctora María Victoria Rivas, muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio del programa, ¿verdad? Por el imperio de la ley. Bueno, y vamos a hacerte otra invitación para hacer ya un análisis así profundo y detallado de lo que es el Poder Judicial y también del Ministerio Público. Igualmente, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Sí. que son dos órganos fundamentales para esos cambios profundos que para necesitamos. esa transición del Poder Judicial. Exacto, para ir ya terminando esa etapa de transición y de hacer los cambios profundos que se requiere el Poder Judicial. Así es. No, Carlos, yo soy la agradecida y a vos y a Marcos también por el espacio. Y bueno, seguimos empujando el proceso, ¿verdad? Creo que avanzamos un poquitito también en todo lo que es transparencia, ¿verdad? Contar con los datos nos permiten hacer ahora análisis y resaltar lo positivo y lo negativo, cosa que antes no teníamos, ¿verdad? Gol Entonces, de media cancha de la democracia, ley de transparencia. la ley de transparencia, la ley de acceso a la información pública, vos ves ahora las sesiones de la Corte, poder transmitir las sesiones de la Corte, o sea, son situaciones que de alguna forma obligan a las autoridades a tratar de generar alguna suerte de cambio de conducta porque sabe que la ciudadanía le está Claro, mirando. es muy importante. Y le agrego algo a lo que nos dijo la doctora María Esther Roa. Es importante también analizar lo que ellos dicen, lo que Así ellos mismo. resuelven. Porque aunque se transmita y uno no le preste atención, y es importante, por ejemplo, las decisiones del jurado, ¿correspondió o no la absolución del juez Marcos Benítez? Así ¿Verdad? es. ¿Correspondió o no la destitución o el apercibimiento del fiscal Carlos Benítez? Así Entonces, eso lo que nos va a ir ayudando para promover y conseguir ese cambio en el Poder Judicial. Y hablando de transparencia, acá Lucas me envía que está pendiente, todos están pendientes de la resolución del Tribunal de Apelaciones con respecto al tema de Itaipú. Ah, sí, Es sí, ahí un tema presentamos, demasiado sí. importante. Recordemos ahí que el juez José Guillermo Trovato había emplazado a Itaipú Binacional para que entregue nada más y nada menos que las actas del Consejo de Administración, de los consejeros y los votos y la postura de cada uno de ellos en los temas tratados. Así es. Nosotros nos presentamos ahí como amicus Así curiae, mismo es.
tratando de Hablamos hacerle ayer entender o al antes de ayer con Ternelar. Marta Ferrara y nos Sí. mencionó, Antes de ayer. eran 4 organizaciones: Semillas para Democracia, Fundación Libertad, Centro de Estudios Judiciales y Y decidamos. Decidamos. Sí. Aparte de los particulares como Alcibiades González del Valle, Susana Oviedo, y otras personas más Sí. que nos citó Así mismo. Marta. Bueno, Vicky, muchísimas gracias por la visita y nosotros nos reencontramos mañana. Hasta mañana.